Saludos y muchas bendiciones en este día maravilloso que ya podemos declararlo como uno de los grandes milagros que Dios realiza todos los días con toda su creación, que somos nosotros. Somos nosotros. Dios es bueno y Dios hace todas las cosas nuevas. Y este día lo ha hecho nuevecito para que nosotros vivamos todos felices, todos conglomerados como una familia que Dios ha colocado en esta tierra, que es una tierra bendita. No es de otra manera, es una tierra bendecida que Dios nos la ha dado por heredad, para que podamos cohabitarla felices, contentos, trabajando y haciendo siempre la voluntad de Dios, viviendo conforme al plan de Dios. Más sin embargo, hoy en día debería de ser así, pero es todo lo contrario. Y hoy, en este día grandioso que lo consideramos el día de las bendiciones del Señor, queremos hablar de este tema tan interesante que todos queremos alcanzar, que es vivir una vida plena, una vida armoniosa dentro del marco de lo que es la familia nuclear, tener mucho éxito en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones afectivas con nuestros vecinos, con nuestras comunidades. Queremos tener éxito en nuestras empresas y, en fin, queremos vivir una vida armoniosa y una vida completamente balanceado en todos estos pilares que lo podríamos considerar pilares muy importantes para nuestro estado existencial. Hablando en línea de lo que le acabo de explicar, como una reflexión que deberíamos de interiorizar y preguntar a nosotros mismos cómo está mi vida en esas áreas y por qué mi vida no está lo que realmente Dios quiere en su plan infinito, que es que yo viva feliz. Más sin embargo, no todos estamos felices. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que conocer como base que la vida, tanto física como espiritual, está trazada en una línea tangible de principios. Y cada vez que nosotros vamos abordando esas carreteras, que alteramos unos de esos principios a los cuales todos tenemos que vivir de una manera inteligente y de una manera conforme al plan de Dios, nosotros siempre nos vamos a desviar de carretera, nos vamos a salir del centro hacia donde Dios quiere que todos estemos marchando hacia Él. Y si hay un principio muy importante que nosotros todos estamos llamados a conocer, la Sagrada Escritura como referencia nos habla de muchos principios. Y uno de los que podríamos compartir, que podríamos usarlo para este tema, es lo que nos habla el libro de Eclesiástico en el capítulo 15, en el verso 14. Vamos a leer del verso 14. Vamos a escuchar lo que Dios nos habla y por qué este principio es tan importante entenderlo. Dice así: al principio el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío. Palabra de Dios. Unas palabras que cuando las escuchamos, nosotros automáticamente no tenemos que ser unos hombres llenos de tanto conocimiento bíblico y teológico para entender que el Señor está hablando en una forma relativa a nuestra propia libertad, porque eso es lo que significa el propio albedrío. Dios nos ha dado este propio albedrío con una libertad absoluta para nosotros cohabitar esta tierra, pero también nos dio la capacidad para pensar, porque Él ha infundido su ley de amor, está inscrita en cada uno de nuestros corazones, para nosotros elegir entre el bien y el mal. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces nos convertimos en abusadores, comenzando conmigo, eso no va para nadie, esto viene conmigo, en abusadores de lo que es la divina misericordia en el plan salvífico de Dios cuando nos creó a todos. Nosotros hemos sido abusadores de este propio albedrío que Dios nos ha dado y que nos ha concedido con la libertad. Ahora bien, ¿qué más nos habla esta cita bíblica
en el verso 20, nos dice lo siguiente, hablando en materia de lo que son nuestras decisiones buenas o malas. ¿Qué dice el Señor? En el 20 dice, a nadie obligó a ser impío, a nadie dio permiso para pecar. Y todo pecado nosotros sabemos que es unas transgresiones de la ley de Dios y también de las leyes de los hombres. Porque si nosotros robamos o matamos en cualquier país sin importar, hay una constitución donde eso está prohibido. Y si nosotros robamos, matamos a alguien, vamos a ir presos. Y si nos convertimos en fugitivos, tarde o temprano o nos entregamos o nos van a agarrar, pero vamos a tener que pagar. Quizás no le podremos, quizás lleguemos a escapárnosle a los hombres, pero un día vamos a tener que enfrentar la justicia de Dios. Porque cuando Dios nos crea, nos da un propio albedrío, nos da la libertad, como le estaba diciendo, pero no es ni para matar, ni para robar, ni para mentir, ni para hacer cosas que se conviertan en unas transgresiones contra las leyes de Dios. Entonces, esto es un principio. Y entonces nosotros tenemos que entender ese principio. Por eso San Pablo también dice que todo me es lícito en la presencia de Dios, pero no todo me conviene. Porque nosotros somos creación de Dios. Y aunque Dios nos dio esta libertad, la cual nosotros, casi todos, comenzando conmigo, la hemos convertido en un libertinaje. ¿Cómo así? Porque hemos hecho las cosas no conforme al plan de Dios, sino conforme a mi parecer, a mis pasiones y a mi impulso, lo cual he sido arrastrado por la fuerza del mal, que se opone a la ley del Espíritu que ya está en nosotros. Y nosotros tenemos que caminar conforme al Espíritu. Tenemos que aprender a morir a las obras de la carne. Todo lo que es robar, matar, mentir, falsa idolatría, todo eso son fruto de la carne. Y entonces, cuando nosotros nos sometemos en esta dimensión, entonces nosotros podemos declararnos todos los días como hombres felices, habitando en esta tierra que el Señor nos ha regalado como heredad. ¿Por qué? Porque estamos partiendo desde los principios de Dios. Nos estamos sometiendo a las leyes de las autoridades como súbditos. Y estamos obedeciendo al margen también como obedeció Jesús. Porque tenemos que entender que Jesús es Dios. Pero también Jesús tomó nuestra naturaleza y Él se sometió a las leyes. Él no desobedeció. Y todo eso lo podemos ver en los evangelios. Cómo Jesús obedece a las leyes. Nosotros estamos llamados también a obedecer a la ley. Y este ejemplo Jesús nos lo dio para que nosotros lo imitemos a Él. No se puede llegar a una vida plena, a una vida en abundancia, en una vida feliz dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros roles, obligaciones, dentro de nuestros compromisos cometidos como matrimonios, trabajo en una empresa, lo que sea, si nosotros no estamos partiendo de estos principios. Cada vez que alteramos uno de estos principios, nosotros realmente lo que vamos a sumar es tristezas, angustia, desesperación, y también puede hacer que lleguemos a perder la libertad de la cual Dios nos la dio para disfrutarla y usarla de la manera correcta, haciendo siempre la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, mi querida familia, les invito que sí se puede cambiar ese formato que ya está escrito en nuestra propia pizarra, de la forma como pensamos, cómo vivimos y cómo realmente queremos ser. Si este formato que está escrito en nuestra propia pizarra, en nuestro diario vivir, es un esquema incorrecto, en este día podemos borrarlo y podemos escribir las cosas trazadas en los principios de Dios y conforme al plan de Dios. Y podemos estar seguros y aún podemos declarar que vamos a vivir días dichosos en esta tierra que el Señor nos dio. Y también vamos a recibir las promesas que son las palabras de Cristo cuando Dios dice que nos ha prometido tierra nueva y cielo nuevo. Se refiere a la nueva Jerusalén, a la celestial, a ese cielo celestial donde habita nuestro Dios, donde todos un día ahí es que tenemos que llegar, porque para eso fue que nos creó Dios. Para que una vez que terminemos este plano físico, pasemos al plano espiritual, a alabar y bendecir a Dios por toda una eternidad. Y concluyo con estas palabras, que esto es fácil. No es fácil, no lo dicen en las Sagradas Escrituras, ni en ninguna parte del mundo lo dice. Es bien difícil, pero no es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros podemos marcar la diferencia
Y solamente se llega a marcar la diferencia cuando nos llenamos del conocimiento pleno de la verdad y de la justicia de Dios. Es cuando nosotros podemos llegar a liberarnos de todos los prejuicios y todas las cosas que realmente pueden dañarnos en el aquí, ahora y por el resto de toda nuestra eternidad. Ánimo, y sí se puede ser mejor todos los días para vivir felices en esta tierra y después vivir felices con Dios, con sus ángeles y sus santos en el cielo. Muchas bendiciones.